Saludos y bienvenidos a En Serio un Podcast. Mi nombre es Maribel. Estamos en una nueva sección de Review by Authors y hoy me acompaña Yomar Maldonado nuevamente porque nos va a estar hablando de otro de sus libros. Así que sí, Yomar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar aquí conmigo. No, gracias por la oportunidad, de verdad súper contento de estar nuevamente en espacios como estos, necesario, de verdad que gracias por la oportunidad. Bueno, Yomar, en el día de hoy me vas a estar hablando o nos vas a estar contando de tu segundo libro, ¿ok? ¿Sí es lo correcto? Sería en este caso el primero. Ese fue el primero, como tal, Ese sería el oficial. primero, Ok, exacto, sería el bebé, yo digo, con el que me lancé en el 2019 en el mundo de la escritura. perfecto. Pues nos vas a estar hablando de tu primer libro. Y es que pensaba que El Niño Protegido fue tu primer libro oficial. Es que yo lo pongo, es que confundo a todo el mundo porque lo pongo en todas partes como el número uno, Pues, que pues tienes que esa darle preferencia. update. Esa preferencia por el niño protegido, a pesar de tener ya 3 publicaciones, yo digo como que es apego, pero no, ese es mi segundo, es el niño protegido es el sándwich digo, el jamón del sándwich, como uno Ok. dice. Bueno, pues, ¿cómo se llama tu primera publicación? Mi primera publicación se titula Tras un mundo mejor. Ok, y cuéntanos un poquito de qué trata ese libro, qué es Wow, la que hay. Tras un mundo mejor, yo lo publiqué en el 2019, pero en realidad estaba escrito desde el 2013. Fue ¿verdad? Cuando estaba realizando mi grado asociado de técnico de farmacia y recuerdo que en una clase que se llamaba Vida Universitaria, que la cogemos en los primeros ¿verdad? Semestres de la universidad, como para tú adaptarte a lo que es la vida universitaria, como así dice la clase, pues recuerdo que nos tocó hacer una tesis sobre un tema abierto. Recuerdo que yo no sabía qué iba a escribir. En ese caso, la profesora era es psicóloga. Olvido su apellido ahora de instancia, pero ella recuerdo que cuando nosotros entregamos todo, ¿verdad? Lo escrito, no le entregó la nota al de todo el mundo menos la mía. Y yo dije, wow, aquí se plagio, aquí yo mal va a salir expulsado de la universidad, o no le gustó, hice algo mal. Yo tenía mil emociones porque ella entregó el de todo el mundo y dijo, todo el mundo se va, pero tal estudiante se tiene que quedar. Recuerdo que yo hablé mucho de lo que son las emociones, porque me gusta mucho lo que es la salud mental. Y en realidad, pues yo hablé mucho de lo que es ir tras un mundo mejor, pero hablé más sobre mi vida personal. Y recuerdo que ella pues me dijo, mira, Yomar, me gustó tu escrito y me preguntó que si yo escribía. Y recuerdo que cuando yo estaba en escuela superior, cuando ya uno entra de lleno a esto de los ensayos y demás, yo hacía el mío y el de mis amistades. Y ahí yo me di cuenta de que escribir estaba en mí. Y recuerdo que en una clase de español, en tercer año, una amiga de clase me dijo, algún día yo voy a ir a una librería y voy a comprar un libro tuyo. Y yo le dije en aquel entonces, estando en la high school, pues yo le dije, no, pues eso no está para mí. Y cuando pasan, en eso pasaron como 3 años, pues me encuentro esta profesora que me dijo, tú tienes arte para escribir, tú escribes. Y yo le dije, no, no escribo. Pues cuando le hice lo que es Tras un mundo mejor para ella, yo lo tenía guardadito en un rincón porque fue prácticamente como una tesis que yo entregué para la universidad. No fue hasta el verano del 2019, 6 años después, donde me encuentro con un escritor villalbeño que me dice, yo he visto tus posts en Facebook y no sé si tú le das copy-paste a algunos pensamientos y demás, o tú los escribes. Yo le digo, muchas veces los pensamientos son propios, pero él me dijo que si me gustaría algún día escribir. Y yo le dije, no, yo no tengo pensado nunca escribir. Y ya entonces fueron 3 personas que me hicieron como que el acercamiento, como que veían el talento en mí y yo como que no veía, como que no me veía escribiendo. Y entonces me dijo, pues me gustaría entonces escribir. Él me habló de varias plataformas, lo que es Amazon y lo demás, y me dijo, ¿te gustaría escribir? ¿Tienes algo escrito? Porque yo sé que muchas personas tienen algo escrito que lo tienen guardado, como uno dice. Pero recuerdo tener Tras un mundo mejor guardadito en un rincón de mi cuarto y dije, pues vamos a sacarlo. Está escrito en papel, que de hecho lo tengo todavía conservado.
Y yo dije, pero si yo quiero publicar un libro, no puedo publicar lo que originalmente trajo un mundo mejor porque hablaba de mi vida personal. Lo que hice fue un switch. Cambié a realizar una historia ficticia de lo que es de una familia que vienen de bajos recursos y pasan por diferentes adversidades para alcanzar el éxito. Y eso es tras un mundo mejor. Como que, ¿qué es lo que tú quieres para ir tras un mundo mejor? Pues esa familia logra ir tras un mundo mejor. Y así fue que Yomar Maldonado en el 2019 pues se lanzó a lo que es la aventura de escribir. Y recuerdo que el libro apenas es un libro corto, yo diría que lo que tiene son 52 páginas, es un libro cortito. Y yo recuerdo que yo dije, pues depende cómo la gente se acoja a lo que es mi vida, será mi vida como escritor, pues yo entonces seguiré escribiendo y si la gente, ¿verdad?, conecta con el mensaje que quiero llevar, pues cada 2 años yo me voy a proponer escribir. Pues no obstante, después en el 2021 publiqué, el 2023 publiqué. Y tengo varios libros, los cuales tengo en mente publicar en el 2024, así que seguimos escribiendo. De ahí surgió Tras un Mundo Mejor. Y de ahí yo me salí a conocer como escritor en el 2019. Interesante ese proceso, o sea, wow. Pero eso es lo que estás contando ahora mismo. Me pone a pensar acerca de las personas que piensan que con decir lo que piensan quizás no van a afectar nada. Y mira, 3 personas lograron hacer ese push para que Sí, hoy tú estuvieras y te pudieses representar ahora como una autora. Así que esa es la importancia de esas personas con ese genuino interés en ayudar. Así que sí que donde a quiera veces que estén, pues un aplauso. gracias, de verdad que yo le digo gracias a ellos porque a veces a lo mejor yo, si no me hubiese cruzado en el 2019 con esa última persona como que llenó la copa, como uno dice, como que están viendo ese potencial en uno y uno no lo desarrolla, yo diría nunca lo hubiese desarrollado. Y entonces la aventura yo dije, pues vamos a hacerlo, uno no tiene, yo no perdería nada con intentarlo. Y gracias a Dios, pues ha sido una aventura que me ha dado muchas herramientas y seguimos, ¿verdad?, poco a poco mejorando en todos los aspectos. De verdad que sí. Pues me alegro mucho escuchar esa historia, no la había escuchado nunca, así que Eso es exclusivo. exclusivo. Bueno, y te pregunto, ¿verdad? Este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Espérate, antes de dónde lo podemos conseguir, ya es que nos contaste un poquito del proceso creativo, pero como fue tu primer libro, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tuviste alguna estructura o dijiste, pues voy a usar este método o déjame ver qué sale, déjame ver qué fluye? Como básicamente lo comenzaste como un proceso de memoria, eso es diferente el procedimiento, así que esa pregunta es número uno, ¿verdad? El proceso de crear el libro y segundo, ¿qué tan difícil fue crearlo? Porque normalmente cuando uno hace un libro que trata de aspectos profundos sobre uno, es un poco difícil, dependiendo de los temas que uno trata. Así que contéstame esas 2 preguntas. Pues mira, las voy a contestar con diferente orden. Primero voy a contestar qué se me hizo difícil. Yo hice ese switch en cuestión de que no quería básicamente lanzarme como escritor y hablar de mi vida personal porque no sabía cómo la gente lo iba a tomar, y especialmente mi familia. Y yo decía, porque uno puede ser vulnerable a los que están cerca de uno, a mis papás principalmente, que yo no me crié con ellos. Y yo decía, no, no es el momento de yo hablar de mi vida arrancando un libro porque la gente lo va a tomar a mal, especialmente pues mi familia. Pues entonces yo hice ese switch donde creé una historia ficticia, pero mucha gente de mi familia me decía, siento que tú estás detrás de esa historia y estás tapando algo. Recuerdo que mi hermana principalmente me dijo eso y yo decía, no, pero en realidad ese era el mensaje. Yo dije, wow, en realidad captó el mensaje, pero era totalmente ficticio. Y en realidad, no recuerdo bien cómo me hiciste la primera pregunta, pero en realidad el primero, la estructura en sí fue un poquito difícil porque la persona sí me dio la herramienta y yo no soy muy bueno con la tecnología. Y al principio yo decía como que, uy, me perdí. Y en realidad, admito eso, a pesar de hoy por hoy tener 3 libros, a veces soy un poquito como que, yo diría
ancestro en eso. Todavía no domino muy bien la tecnología, pero vamos poco a poco. En realidad, el primero yo no lo lancé principalmente en Amazon. El primero recuerdo que yo fui a una imprenta, y tú sabes que los costos en imprenta son súper caros. En eso yo conseguí una imprenta en Mayagüez que se llama Print Now, que ellos hacen diferentes tipos de trabajos, de póster y estaban empezando en su negocio y yo le traje ¿verdad? La idea de mi libro y recuerdo que ellos se interesaron en la idea porque sería el primer libro que ellos iban a producir, porque nunca lo habían hecho. Y yo recuerdo que mi primer libro, él me cobraba 20 pesos por cada copia y el libro era como si fuesen papeles dobladitos, no era esto lo que se conoce hoy. Es básicamente un libro corto, pero este libro que tú ves acá principalmente fue el primero, que me voy a echar para atrás para cogerlo. El primero que yo hice tras un mundo mejor fue este, que ves, que fue prácticamente un librito. Este lo tengo ¿verdad? De recuerdo. Este fue el primero que ellos me hicieron allá en la imprenta y este libro, 25 familiares, que fueron los que me dieron las primeras oportunidades para comprar mi primer libro, me daban el dinero y yo fui hasta Mayagüez a buscar 25 libros y yo entregué mis primeros 25 libros y yo me senté ya artista con esos 25 libros. Pero después cuando otro vecino mío, que resulta que yo no sabía que escribía, que él es músico y albeño, pues él me dijo, yo te voy a ayudar porque se enteró a base de un tío mío. Y él me dijo, no, si para eso está Amazon, dile que venga a casa, yo me siento un día con él y le enseño. Y entonces, tras un mundo mejor, tuvo esta transformación, como pueden ver. Era y después cambió a este. Yo le tuve que cambiar la portada, algo básicamente casi igual, pero está lo de río, el agua y lo demás, y los pinos, pero se cambió después a este, que fue lo que me aceptó Amazon, porque tampoco conocía mucho de lo que hoy conozco como los diseñadores, ¿verdad? Que me hacen las portadas, pues no conocía mucho, ¿verdad? No tenía esas conexiones las cuales uno pues tiene hoy día. Pues y de verdad al principio fue un poquito frustrante, pero luego cuando lo pude subir a Amazon, que pude tener entonces mis copias a la mano, que la distribución fue un poquito mejor, entonces yo decía, wow, no es tan difícil, pero al principio me sentía un poco frustrado porque desconocía las herramientas que hoy conozco. Un poquito tedioso, pero pues no me quité. Yo creo que para cada autor nos ha pasado eso. La primera vez siempre va a ser lo peor del mundo para publicar un libro. Cuando yo publiqué también tuve esa situación de que mi libro estaba ya escrito, montado, un año antes de yo publicar. Porque como yo desconocía, me puse a buscar un montón de información hasta que un día, sin decir nada ni nada, me senté, creo que fue el verano que me gradué de la universidad. Y estuve ahí, y el 4 de agosto me llegó el ejemplar por primera vez. Y eso fue una escena súper memorable porque yo no había dicho nada a nadie. Ese libro llegó a mi casa y todo el mundo, ay, ¿quién es Levi? Porque yo escribo, pues, bajo el seudónimo de Levi, también bajo Maribel. ¿Quién es Levi? Y yo, además, ese es mi libro. Creo que fue como que algo súper random. Yo lo que quería ver era cómo llegaba y pues de ahí en adelante fue que comencé a ver qué otras cosas había por ahí. Y así he ido aprendiendo y así le ha pasado a muchos autores que poco a poquito han ido desarrollándose. El autor tiene que ser, tiene que saber mercadearse, tiene que saber un poquito de algo, aunque sea de montaje, tiene que saber algo de diseño, porque no hay que saberlo todo. Lo importante es saber dónde conseguir esa herramienta para montar el libro y tener todo cuadrado. No, y recuerdo cuando yo hice mi primera presentación en Villalba, en el Teatro de Villalba, que fue un 19 de noviembre, si no me equivoco, el 2019, pues mucha gente me preguntaba, ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes ya en librería? ¿Lo tienes en esto? Y yo decía, no, pero ya tengo las conexiones para lo que es, ¿verdad? La principal librería que yo hice el acercamiento fue el Candil en Ponce, y ellos me lo aceptaron, yo me sentía bien feliz. En aquel entonces, pues para la farmacia que trabajaba, también ellos se acogieron, véndelo aquí, y fue una experiencia bien bonita. También un día abrí mi email y yo no sé cómo llegó ese email de la página que se llama Range 8, algo así se llama, que es como estas
ellos se encargan de distribuir a lo que es Walmart, Walgreens, esas marcas internacionales, que yo no sé cómo ese email llegó a mi email, porque desconozco todavía, yo digo que eso fue el destino, y yo recuerdo que cuando vi, yo dije, yo no sé si yo puedo promover mi libro en esa página. Fue una plataforma completamente en inglés, yo pues domino un poco el inglés, y yo dije, vamos a ver cómo sale, pero también con la ayuda del traductor pude someter la propuesta de mi libro a esa plataforma. Y tú puedes creer que mi libro estuvo un año con promoción completamente gratis en Walmart Online, tanto a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos, y eso globalizó. Sí, fue un libro, eso fue cuando yo dije, wow, logré, hice este gran logro, pues yo me quedé como sorprendido porque al tenerlo en Amazon y Walmart Online durante un año de promoción, que ellos le daban promoción y todo, yo me decía como que, wow, ¿cómo lo hice? Con el segundo intenté hacer lo mismo, pero las cosas no suceden de la misma manera dos veces. Y yo creo que pues, con Tras un Mundo Mejor tuve una oportunidad bien increíble. Y de verdad que además de ir a escuelas, a darle charla a los estudiantes, que me gusta también. Y de verdad que yo digo que cada publicación es un proceso distinto y un aprendizaje completamente, yo digo que las palabras no existen, de verdad que es bien emocionante. Pues lo más importante es seguir aprendiendo y cuando las oportunidades surjan, poder aprovecharlas, porque es la realidad. Así que ahora sí te voy a preguntar, ¿dónde se encuentra el libro además de Amazon? Pues de este libro, Tras un Mundo Mejor, que yo lo tenía como que en el olvido, ahora es que lo estoy sacando con esto de los festivales, pues llevándolo y lo demás. La única librería que recuerdo realmente está en el Candil en Ponce y en Amazon, porque no recuerdo que otra librería está distribuido, pero yo entiendo que está en Amazon y en la librería del Candil en Ponce. Son los únicos dos lugares seguros. Y con este servidor también. Bueno, da la información de tus medios sociales por si acaso. Pues mis redes sociales me pueden conseguir en Facebook, Yomar Maldonado, y en Instagram, Yomar con L 2194. Perfecto, así que Yomar, te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Para los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que la información del autor va a estar en la descripción de este video para que vayan y le peleen, para que vayan y le hagan su pregunta sin problema. Así que muchas gracias y a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, hasta el próximo episodio. Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en Linktree/EnSerioBooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado, y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.